Estamos de regreso en No se diga más. Estuvimos conversando con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y quiero aprovechar para recordarles a todos ustedes que pueden comunicarse con nosotros llamándonos al 809-682-9850 y nuestra línea internacional el 1833-380-0062. Mira, qué importante eso que comentaba el doctor Peralta, el consultor jurídico, con respecto a lo que en el pasado era el DNI, el Departamento Nacional de Investigaciones, porque tú te pones y por eso le hacía la pregunta con respecto a los implicados en la Operación Coral, porque una estructura que según el Ministerio Público estaba tan inmersa en lo más alto del poder. Sí. O sea, una estructura que tenía a su supuesto presunto cabecilla en el propio Palacio Nacional. Era algo que esas actividades yo, la verdad, dudo, pero dudo considerablemente que esas actividades no hubieran sido detectadas, investigadas. Es que a lo mejor sí, por Alex, el a DNI. lo mejor fueron detectadas. Lo que pasa es que a la hora de ser denunciadas estaba el problema. Bueno, a eso me refiero precisamente. O sea, no hay quien me convenza a mí de que una estructura, en caso de que efectivamente sean culpables de todo lo que se les indica, que haya tenido una de sus sedes en el propio Palacio Nacional, que eso no haya pasado por el DNI y que el DNI no hubiera alertado o que si alertó no hubiera tomado medidas, etcétera, etcétera, Bueno, etcétera, pero no etcétera. sabemos si lo alertó a él mismo, al general Cáceres, por ejemplo. Sí, lo cierto Porque es que eran dentro del mismo palacio. si se llega a demostrar que todo eso funcionaba tal cual como ha estado diciendo el Ministerio Público en su expediente, la verdad es que, bueno, deja mucho que desear todo el trabajo de los organismos de inteligencia, etcétera, etcétera. Mira, y a propósito que mencionas lo del caso Coral, quiero mencionar que hoy varios de los imputados estuvieron revisando, solicitando apelación de su medida de coerción. Sin embargo, seguirán en prisión. Pues Tanner, el hijo de la pastora Rosy, como ya bien recordamos, este seguirá en prisión, no tiene variación en la medida de coerción. Y bueno, tras concluida esta audiencia de apelación de la medida de coerción, la defensa de Tanner calificó de injusta esta decisión del tribunal y dijo que el voto disidente, porque hubo un voto disidente de uno de los magistrados de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, entonces la defensa utilizó esto y dijo que este voto disidente es una muestra de que su defendido tiene arraigos suficientes para estar en libertad y dijo que ahora van a pedir revisión otra vez de la medida de coerción. Estamos hablando del Ministerio Público y no es posible que nosotros no hayamos hablado de Rosalba Ramos. Señores, pero eso está caliente en el Ministerio Público. Bueno, pero lo vamos a hacer ahora o ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Te dejo a ti para que lo presentes. Así es, ya tenemos a nuestro invitado. Y después hablamos de la fiscal. Así es, ya está conectado con nosotros el viceministro Rafael Alcántara, quien es viceministro de Acreditación y Certificación Docente, además presidente de la Comisión Nacional del Concurso del Ministerio de Educación. Viceministro, bienvenido. Buenas noches. ¿Nos escucha, viceministro? Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. ¿Me escuchan? Buenas noches. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, bienvenido a muy bien, muy bien. Tenemos al parecer un delay. Por la invitación. Sí, tenemos un problemita allí técnico, pero bueno, esperemos que ya, yo creo que ya se resolvió. Paulo, ¿estamos escuchando? Viceministro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en No se diga más. Bienvenido. Bueno, creo que vamos a... ¿Escuchan? No, tenemos problema. Viceministro, si es posible, no sé si es posible que La invitación verifique su conexión, porque no nos está llegando bien la señal vía Zoom. Estamos intentando conversar con el viceministro Rafael Alcántara, viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación y además presidente de la Comisión Nacional del Concurso del Ministerio de Educación. Ahora vamos a escuchar. Sí, bueno. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Como que sí. Muy bien.
Bien, viceministro. Estamos por acá. Perfecto. A propósito de que el ministerio abrió este lunes la convocatoria al concurso de oposición docente 2021-2022, quisiéramos que usted nos explique de qué va esta convocatoria. ¿Sí? Oye, tenemos... Sí. Sí, tenemos un problema importante. Viceministro, si usted no... Muy bien, amigos. Si es posible creo que sería bueno que se desconecte y vuelva a conectarse, por favor, y nosotros lo esperamos por aquí para ver si mejora, porque no tenemos buena señal. El Excelente. Rafael Alcántara, lo hemos invitado a propósito de esta convocatoria que se ha hecho desde el Ministerio de Educación, que han denominado el concurso de oposición docente 2021-2022, que está dirigido particularmente a profesionales de la educación para seleccionar a todo el personal que se requiere para cubrir las distintas vacantes que existen en los centros educativos públicos a nivel nacional para el próximo año escolar. Así es. Vamos a hablar con él, vamos a intentar si se resuelve el tema técnico para que nos dé los detalles de esta convocatoria. En lo particular es muy importante saber qué tantas plazas están vacantes en todo el país de maestros y cuáles son los niveles para los que están convocando en este concurso. Los niveles y también si pudiéramos saber las asignaturas, si solamente son maestros o si esto incluiría a los psicólogos a propósito de que los estudiantes van a tener que reintegrarse después de un año estudiando desde casa con la educación a distancia. Va a ser un proceso de integración interesante. Entonces vamos a ver qué nos dice el viceministro si a través de este concurso también se estarán requiriendo estos profesionales de la educación. Así que vamos a ver si viceministro, que la tercera va a la vencida. Vamos a ver. Vamos a ver si ya retomamos la conexión con él. Mientras tanto, les recuerdo a todos ustedes que pueden comunicarse con nosotros llamándonos al 809-682-9850 y nuestra línea internacional el 1833-380-0062. ¿Ya lo tenemos, viceministro? Muy buenas noches, ¿me escuchan ahora? Sí, perfectamente, ahora sí. Viceministro, placer tenerlo con nosotros en No Se Diga Más y como comentábamos, ayer se lanzó la convocatoria del concurso de oposición docente 2021-2022 dirigida a los profesionales de la educación, pero nos gustaría tener más detalles de este concurso, quiénes podrían aplicar. Muy bien, excelente. Tal como ustedes lo dicen, a esta convocatoria están los profesionales de la educación en sentido general. Vamos a convocar a los profesores graduados de las universidades de la educación primaria, de la educación inicial y de la educación secundaria en todas las modalidades. Así es que todos los profesionales de la educación están convocados a esta jornada de ingreso a la carrera docente a través del concurso de oposición, como lo establece la Ley de Educación y el Estatuto Orgánico que rige la carrera docente del Ministerio de Educación preuniversitario de la República Dominicana. Ahora, viceministro, por lo que decía el ministro Fulcar en el momento en que anunciaban la apertura de esta convocatoria, él decía que, o daba a entender que se había convertido en una regla el contratar al personal docente precisamente vía contrato y no a través de concurso de oposición. ¿Efectivamente era lo que pasaba? ¿Por cuánto tiempo ocurrió esto? Y en todo caso, ¿cuál es la importancia de que vuelvan a esto que establece la ley? La ley establece que a la carrera docente se ingresa a través del concurso de oposición, mientras que en la gestión anterior echaron a un lado el concurso y tomaron como regla, tal como lo dice nuestro ministro, el doctor Roberto Fulcar, tomaron como regla el contrato que se hacía para complacer al amiguito, porque realmente encontramos varios contratos que siquiera responden a los requerimientos del grado y nivel de que debía contratarse
el profesional de la educación. Hoy convocamos al Magisterio Nacional a ingresar como establece la ley, como están las normativas, con transparencia, para que en el sistema preuniversitario de la República Dominicana ingrese lo mejor egresado de las universidades. Porque debemos decir que el número de plazas que tenemos, alrededor de 15,000 plazas libres, y que tenemos una cantidad de egresados, según tuvimos en contacto con las universidades, de alrededor de 50,000. Los postulantes deben saber que van a competir con un gran número de postulantes y que deben dar lo mejor para poder clasificar. Viceministro, también se estarán eligiendo psicólogos en esta jornada. Lo pregunto porque estamos pasando por un año escolar difícil y me imagino que para reintegrar a los estudiantes al sistema educativo tradicional también requerirán un proceso de adaptación. También vamos a incluir a psicólogos educativos y orientadores. Solo psicólogos educativos y orientadores. ¿Cuántas plazas para estas posiciones? Tenemos aproximadamente 1,300 plazas para psicólogos y orientadores educativos. Viceministro, usted hablaba de que aspiran ocupar 15,000 plazas que están en este momento vacantes, de unos posibles 50,000 egresados de la carrera de educación de las distintas universidades. ¿Cuáles son los criterios en esta prueba y en qué consiste esta prueba para que nuestra audiencia conozca en detalle cómo funciona este concurso de oposición de los maestros? ¿Cuáles son los criterios con los que se seleccionarán a estos 15,000? El concurso está programado en 2 pruebas y una entrevista por competencia. Tenemos una primera prueba de habilidades cognitivas generales para ver cuáles son las habilidades que poseen los egresados de la universidad desde el área de educación. Seguido de una prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos. El postulante que supere esta primera etapa con estas 2 pruebas, le establecimos un mínimo del 70%, que supere estas 2 pruebas, pasará entonces a la siguiente etapa, que es la entrevista por competencias. Recuerden que el currículo establece la educación a través de las competencias, que deja un poco detrás lo que era la enseñanza a través de los objetivos. Ahora, este docente tiene que someterse a los procesos que establecen los reglamentos que se están llevando a cabo en el Ministerio de Educación. Y por eso, esa evaluación va a medir los niveles de competencia, los niveles de trabajar bajo presión, ya que esta pandemia nos ha enseñado que debemos tener profesores hábiles para poder enfrentar la situación que está viviendo el país y sobre todo la educación dominicana, principalmente nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Hasta qué fecha tienen los profesores para aplicar a estas plazas? Los postulantes tienen un tiempo de 30 días a partir de ayer. Eso significaría del 21 de junio, que fue ayer que se publicó, hasta el 20 del mes de julio para hacer su inscripción. Pero tienen la gran facilidad que esa inscripción se hace a través de la línea, se hace online, como decimos en el término inglés. O sea que se ha modernizado también el sistema de aplicación al concurso. De manera que los postulantes, a partir del momento, tienen 24 horas al día y 7 días de la semana para poder hacer su inscripción. Lo que significa que en el momento de la publicación de esta orden, le estamos dando a los postulantes
una semana para que busquen los documentos y materiales que le hacían falta para en su currículo, en su hoja de vida, y que ya el lunes próximo, lunes 28, puedan entrar a la plataforma del MINER y hacer sus inscripciones. Los postulantes que tengan dificultades pueden acercarse a los distritos educativos, que le vamos a tener soporte de apoyo también para que puedan hacer con franqueza, con facilidad, con transparencia sus inscripciones, y lo pueden hacer desde su casa, desde cualquier punto ciber o donde prefieran hacerlo. Tienen esa gran libertad. 24/7. Viceministro, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle esto. El criterio de la edad y la experiencia, ¿va a ser tomado en cuenta para esta evaluación? O sea, ¿podrán entrar jóvenes maestros recién graduados y lo mismo un maestro experimentado de 50, 60 años? Pueden entrar todos los profesionales de educación con el límite de la edad que plantea el estatuto de la carrera docente, que es 55 años. Menores de 55 años que tengan los títulos profesionales que le facultan para entrar a la carrera docente están en libertad de hacerlo. Y a los recién egresados no le van a pedir 10 años de experiencia, ¿no? No hay experiencia. Para ingresar no hay experiencia. Ok. Gracias, viceministro, por habernos acompañado y no se diga más. Muchísimas gracias. Ha sido el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación, Rafael Alcántara.